Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno poder reunirnos y estar nuevamente en este tiempo apartado para nuestra propia edificación. Quiere el Señor que ustedes y yo hoy podamos estar enfocados en este hermoso estudio que es una introducción al libro de Ageo. Antes de comenzar, vamos a pedirle a nuestro hermano Andrés Felipe Chavarro que nos dirija en oración. Sí, Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos das, nuevamente estar reunidos, los hermanos juntos en armonía, para una clase más, Señor, una noche más de aprendizaje de tu palabra. Seas tú, Espíritu Santo de Dios, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento para que podamos ver las maravillas de tu ley y que seamos edificados una vez más en la roca que eres tú, Cristo. Te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y Amén. amén. Muy bien, mis amados hermanos, continuando con nuestro estudio, no sé si hasta aquí ha surgido alguna pregunta, algún aporte que les ha traído como inquietud esta introducción al libro de Ageo, ya que vamos ya por 2 semanas, esta es nuestra tercera semana y hemos tenido la oportunidad de acercarnos desde una perspectiva pastoral a través de 8 lecciones, las que estamos evacuando por cada clase nuestra, dos de ellas, entre las cuales la primera particularmente tuvimos un énfasis de escuchar y discernir que podemos encontrar en estos dos capítulos de Ageo, que son maravillosos, y para esto nosotros le dimos un contexto diciéndoles quién era Ageo, en qué época se encontraba, la época que más o menos se escribió. ¿Ustedes se acuerdan en qué época se escribió? Hello, ¿sí están ahí? En el 520 antes de Cristo, cuando los judíos regresaban del exilio y cómo Dios llama a su liderazgo para una restauración. Temas principales: la obediencia, la exhortación de Dios, la presencia de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que considerar, mis queridos hermanos. Y esto es algo que nos debe llamar la atención. Muy bien, yo quisiera pedirles a las personas que acá hay uno que dice usuario y equipo, si me ayudan quiénes son para yo tener la certeza que estamos todos entre hermanos y no hay algún infiltrado. ¿Quién quite que por ahí tengamos algún infiltrado? Pastor, yo tengo equipo. Ok, perfecto. ¿Y Y, usuario? y creo que yo soy usuario. Buenas noches. Muy Y bien, tengo usuario. perfectamente. Muy bien. Hay algo muy particular que yo quiero que nosotros consideremos en medio de de todo el desafío del estudio de la teología. Es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude para poder entrenarnos en estudiar la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Por lo tanto, lo que nosotros estamos recibiendo aquí son instrumentos para poder preparar sermones, enseñanzas, para poder estar capacitados también para poder interpretar de manera correcta. No son simplemente comentarios al azar. Ya ha habido un estudio previo. De hecho, Ageo es un libro que he predicado en la iglesia y Ageo también es un tema que he pedido para mi doctorado, que me permitan hacer un comentario pastoral. Entonces, dentro de todas las cosas, espero que me aprueben el curso porque tengo bastante avanzado y no es al azar, no es un charladito que estemos dando en este momento de esta manera. Por lo tanto, quisiera saber si hay algún tipo de pregunta. Tema, cuando usted lee las dos hojitas de Ageo, que espero que ya las hayan leído,
va a encontrar la obediencia a Dios como un tema de exhortación. Dios llama al pueblo a obedecer. Lo único que tenemos que aprender en esta vida es a obedecer. Por lo tanto, quien se crea eh, que no tiene la capacidad de sujetarse, de rendir cuentas, pues tendría que preguntarse si es cristiano. No importa si es miembro solamente de una iglesia o si es un diácono, un anciano de iglesia, un pastor, o si está en algún otro ministerio. Todos somos llamados a la obediencia. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de orden. Y nosotros desde que vemos la revelación de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, vemos como Dios Hijo, que es nuestro Señor Jesús, se sujeta plenamente a la voluntad del Padre, incluyendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y vemos que el Espíritu Santo se sujeta al Padre y al Hijo para poder obrar bajo su voluntad. Por eso un tema fundamental de este libro fue la presencia de Dios. ¿Es claro hasta aquí, mis amados hermanos? ¿Hay alguna pregunta sobre el tema de Ageo y lo que estamos meditando ahora? No, señor. ¿Alguno otro de mis hermanos? Acá voy a ir saludando a nuestro querido diácono John Anderson Castillo, a Edgar Morales, a Arali. A ver, ¿quién más está aquí que no había saludado? Brian Dueñas, y todos sean bienvenidos. El motivo de la reconstrucción y del templo es inspirar a finalizar un lugar donde Dios nos llama a la comunión, a la adoración genuina y adecuada bajo la vida comunitaria de los que se llaman pueblo de Dios. Entonces el capítulo 1 nos llamó a una reflexión que nuestro corazón tiene que estar atento a la voz de Dios. Y esto es muy importante que nosotros eh, estemos claros. Escuchar el llamado de Dios, hay que tener un despertar, porque posiblemente, eh, quiero acuñar un término en nuestras clases de teología, muchos dicen que tienen una sana doctrina porque creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Muchos creen que tienen una sana doctrina porque celebran los sacramentos, bautismo y cena del Señor o la Eucaristía. Muchos creen que tienen una sana doctrina porque cantan himnos y porque tienen ungidos de Dios al frente de sus congregaciones. Es lo mismo que pudiéramos hallar en una iglesia católico romana o en los mormones, que hacen exactamente las mismas cosas. La gran diferencia, mis amados hermanos, es permear todo lo que nosotros sabemos si realmente estamos escuchando la voz de Dios. Y hay algo particular de todo el libro de Ageo. Quien escuchaba al profeta, escuchaba la voz de Dios. Y quien escuchaba la voz de Dios, escuchaba al profeta. Pero al escuchar el mensaje, tenía que discernir lo que quiere decir, razonar, pensar, estar dispuesto. Yo quiero retomar la primera clase y la segunda clase para poder entender que todo el libro de Ageo es como un gran sermón, y eso es algo que debe llamar nuestra atención, queridos hermanos. ¿Por qué razón? Porque nosotros fuimos llamados no solamente a escuchar y discernir, sino a obligar nuestra voluntad a consagrarnos. ¿Sí? Esto es muy interesante. Cuando nosotros escuchamos, ¿sí? Y discernimos,
¿nosotros qué estamos haciendo? Razonando. Cuando nosotros razonamos, tenemos que considerar algo, es que tenemos que consagrarnos y obedecer. Ahora, ¿qué significa esto? De los aspectos de la personalidad, cuando nosotros nos consagramos y obedecemos, ¿qué aspecto de la facultad de la persona estamos usando? Razonar, Eh, Cuando escuchamos y discernimos, estamos razonando, sí. pero cuando nos consagramos, ¿consagrar qué es? Consagrar es como apartarse. Muy bien. Vamos a darle la oportunidad a Aquiles a ver que nos comente. Ya. Ay, qué pena, pastor, ese casi no entro. Tranquilo. Sí, pues como decía mi hermano, sí, es separación, consagrarse es separarse, pero no sé, pastor, si me equivoco, cuando usted dice, cuando ya viene la persona a obedecer y a consagrarse, a hacerle caso a Dios, es como esa decisión que toma de hacerlo. Digo Sí, yo, pero ¿qué ejercita usted como ser humano ahí? el La libre voluntad, albedrío, Muy la bien, voluntad. la voluntad, la voluntad. la voluntad. Recuerden que para ser personas tenemos tres facultades fundamentales, intrínsecas, desde un aspecto ontológico y, y antropológico, ¿sí? Que es la razón, la voluntad y las emociones. Cuando yo escucho y discierno, ejercito la mente. Cuando yo tomo decisiones, como me voy a consagrar, lo que decía Michael, es apartarnos, tomar la decisión de tomar partido, o sea, a quién sirvo. Por eso yo le decía en un poco de tono de ironía a Andresito, cuando me dice es que no tuve tiempo para presentar las cosas de Dios, que es el estudio, pues hay que pedirle a Dios que le quite lo que le estorba. Y eso es fundamental. Lo que pasa es que vivimos en un mundo que nos hemos dejado distraer de muchas cosas, porque todos tenemos el mismo tiempo. ¿Sí? Por decir acá, nuestro hermano Michael es un joven que trabaja, su trabajo está a hora y media donde él vive, sale a trabajar, vuelve a trabajar, tiene esposa, tiene hija y tiene iglesia y tiene que estudiar y tiene que presentar sus trabajos, igual que todos. Si ustedes me preguntan, hago lo mismo y yo creo que acá todos tenemos que hacer lo mismo y tenemos que alcanzar. La decisión de consagrarnos es dar prioridad a quién servimos. ¿Esto es claro, mis hermanos? Dar prioridad. O sea, si de todas las cosas que voy a hacer, yo tengo que tener una prioridad. Porque cuando yo me consagro, le doy sentido a mi obediencia. Y lo hago en el ejercicio pleno. Alguno de aquí dijo, creo que Carlitos fue, del libre albedrío o de Andresito, no recuerdo cuál de los dos fue, o los dos al tiempo, del libre albedrío, de la capacidad de decidir, de la capacidad de tomar decisiones, de hacer el ejercicio ¿de la qué? De la obediencia. De la voluntad, voluntad, no somos máquinas. Ok. Dios se glorifica en que tú y yo, nosotros, ¿sí? Yo conozco muy buenas personas que tienen muy buenos conceptos teológicos, pero obraban pésimamente.
De hecho, en el libro de Ageo eso es lo que se denuncia. Ellos tenían los recursos económicos, tenían las habilidades, tenían los dones, tenían las fuerzas, tenían los números, y Dios les dice en el capítulo 1, oigan, ¿qué hacen ustedes viviendo en sus casas lujosas? Se han preocupado de construir sus casas y mi templo está abandonado, está desierto. Y es un llamado, o sea, por eso le digo, escuchar para discernir. Ahora viene la segunda parte, consagrados para obedecer. Sí, y es algo que es importante que nosotros tenemos que meditar porque hacemos ejercicio de la voluntad. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, mis queridos hermanos, yo quiero que, venga, espérenme, algo pasó acá con mi presentación, pero ya retomo. Entonces, ¿es claro, mis hermanos, lo que estoy dándoles a conocer? Sí, señor. La vida de fe no es una vida mecánica. ¿Es claro lo que les estoy diciendo? Espérenme que me voy a ubicar acá en la... Algo le está pasando a mí. ¿Están viendo una presentación donde en sus pantallas? Sí, señor. Introducción al libro de Ageo. Ok, consagrados y obedientes. Cuando nos consagramos y somos obedientes, hacemos ejercicio Voluntad. de nuestra voluntad. O sea, no somos marionetas, no somos máquinas. Y esto es algo importante, responder con obediencia, con reverencia, es lo que el Señor demanda de nosotros. Y es lo que nosotros encontramos y lo que estudiamos hace 8 días. Yo no puedo decir que soy un creyente desalentado, desanimado por las circunstancias, porque aunque tenga desaliento por la muerte, por la adversidad, por la enfermedad, por la economía escasa, yo a lo que no me puedo apartar es al abandono, a la desobediencia o a la falta de servir en la iglesia. Teniendo esto en mente, vamos a entrar a una tercera acción que el ser humano experimenta, que tiene que ver con presencia y purificación. Y esto es muy interesante, ¿sí? Porque vamos a darle ejercicio a otra área de la personalidad. ¿Cuál sería? Emociones. Sí, o la sensibilidad. Yo no sé si ustedes alguna vez en su vida, de vida cristiana, ustedes han sentido como que, oiga, no siento la presencia de Dios, como que algo falla, algo pasa. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Amén. Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí pasa. Muy bien, bueno, yo les aseguro que cuando han tenido esa percepción emocional, sí, esa sensibilidad, han estado en periodos de desobediencia y se han apartado de la santificación y se han unido a acciones pecaminosas o han estado con personas pecaminosas. ¿Por qué razón? Porque nuestras emociones es un alto parlante de nuestras decisiones. Voy a hacer un ejemplo. Llego con flores, con chocolates a mi casa, mi esposa me ve. ¿Ella qué piensa inmediatamente? ¿Qué tú ves en ella Que, sin que diga palabras? que diga que hizo algo malo. No, pues eso ya es con los años, mi querido Aquiles. Por lo general, lo que ella va a pensar es, eso es para mí. Se va a emocionar, se va a alegrar, te va a abrazar. Y si tú le dices que es para tu jefe al siguiente día, se va a enojar.
Pero ¿qué es lo que yo quiero decirle? Es que las emociones son parte nuestra. La Biblia dice que Jesús se enojó, que Jesús lloró, que Jesús se entristeció. La Biblia nos habla de las emociones también del Espíritu Santo. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y uno dice, ¿cómo uno puede contristar al Espíritu Santo, un simple mortal? Sí, son cosas importantes. Y Ageo nos va a manifestar esto. Pastor Luis Eduardo, lo acabo de ver. ¿Cómo está? Buenas noches, ya está acá con nosotros. Es para que también nos colabore. Entonces, cuando estamos hablando de la presencia y purificación, vamos a hablar de la presencia de Dios. No de que ustedes estén presentables, porque cuando uno se encuentra en la presencia de Dios, lo primero que es afectada son nuestras emociones, porque experimentamos el verdadero gozo, la verdadera paz, el verdadero amor. Y cuando estamos en la presencia de Dios, derramando nuestro corazón, sabiendo que hemos pecado, tenemos el dolor de nuestra transgresión, el dolor, la vergüenza que hemos ofendido a Dios. ¿Cierto que es así, mis amados hermanos? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Entendiendo esto y prosiguiendo con la enseñanza que hemos tomado versículo a versículo de Ageo, para que vean que no es difícil tener una enseñanza expositiva y dentro de su marco histórico, contextual y con muy buenas doctrinas. En esta tercera clase, que sería nuestro quinto capítulo del libro, sería, bueno, de un libro que estoy pensando escribir si me dejan. No es el quinto libro, Pastor Luis Eduardo, que usted ha leído, no es la quinta lección. Es un poquito diferente porque no lo he escrito. Recibir la promesa de una gloria mayor. Y esto es muy interesante. No sé, Pastor Luis Eduardo, si nos ayuda con la lectura y un acercamiento a estos versículos que vamos a tratar en esta oportunidad, desde el capítulo 2 de Ageo al versículo 6, que sería muy bueno entrar en contexto. Ok, pastor, permítame ya me ubico acá. ¿Preguntas hasta aquí, mis queridos hermanos? ¿Está siendo clara esta introducción? Sí, señor. Muy bien. Para los que están estudiando, el ánimo es que presenten sus tareas a tiempo. Para los de licenciatura, que presenten las preguntitas que están ahí dentro del texto, las responden, me las envían por correo para recibir su nota. Todavía no lo escucho, Pastor Pastor, Luis Eduardo. pastor, disculpe, le Pastor, paso una pregunta. Señor, Aquiles, cuéntame. Sí, qué pena, pastor. Es que tenía una inquietud. Aquí habla en el primer capítulo de Ageo de que el pueblo tenía, la casa de Dios la tenía descuidada, ¿cierto? Se Ajá. habían preocupado cada uno por sus cosas, por su casa, pero la casa de Dios estaba desordenada, desolada. Se puede tipificar hoy en día a que el mismo pueblo que somos nosotros tenemos descuidada la oración, la presencia de Dios. Se puede tipificar así. Pues sería una alegoría, querido hermano, bastante riesgosa, porque nosotros tenemos que hacer o sea, el texto lo tenemos que desarrollar dentro del contexto, si es así o no. Entonces, cuando Sí, nosotros señor, sí, vamos señor. a Ageo, está hablando del templo físico. Recuerden que en el Antiguo Testamento había un templo físico. ¿Por qué? Porque habitaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Estando en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto que habían
por lo menos tres elementos claros que todos conocemos: las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una porción de maná. Los tres elementos hablan de nuestro Dios soberano, providente, que está con su pueblo, pero que estaba reservada de manera exclusiva en un lugar y separado de los demás a través de un velo. Solo hasta cuando Cristo muere en la cruz del Calvario es que se rompe este velo, se rasga y tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Ahora, la Biblia usa algunas metáforas en el Nuevo Testamento y particularmente hoy vamos a hablar de eso, y nos dice que en este orden de ideas nosotros somos el templo, ya no es el edificio, sino que nosotros somos ladrillos vivos que conformamos el templo de Dios. Entonces, si hacemos una analogía correcta de la presencia de Dios, del templo de Dios, es cuando la iglesia local está reunida. Nosotros a veces nos parece muy sencillo simplemente avisar: pastor, no puedo ir a la iglesia porque es que llegó la abuelita, el abuelito, es que voy a reunirme con mi papá. Lo que pasa que es que vamos a hacer no sé, una vez al año hacemos una reunión familiar donde llegan todo el mundo y nos encontramos. La Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice que donde dos o tres están reunidos, ahí está el templo de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, abandonar el templo era abandonar el edificio, porque Dios había ordenado que todo el pueblo fuera a este lugar para estar en su presencia. Ahora, en el Nuevo Testamento, para estar en la presencia de Dios es en cualquier lugar, pero de manera especial, donde dos o tres se reúnen en su nombre. Y el lugar donde plenamente está la gloria de Dios es la iglesia local. Esa iglesia local donde nosotros fuimos añadidos por la voluntad de Dios. Pastor Luis Eduardo, ¿estoy en lo correcto o llamamos a los de la Inquisición presbiteriana para que me quemen? ¿Sí? Y comienzan con I, por si acaso, ¿no? Los de la Inquisición. Su Ay, inteligencia siempre pastor. me abruma, pastor. No ha dicho lo que piensa, pero sé que está pensando. ¿Sí o no? Sí, con la I de Inquisición. Sí, aunque la siguiente letra no es N, puede ser P, pero está bien. Bueno, Pero bueno, estamos en lo correcto, pastor, para explicarle a nuestro hermano Aquiles lo que estoy diciendo, porque hay que hacer las analogías apropiadas y correctas. ok, pastor. Eh, Leemos el texto Bueno, perfecto. pa- para que no tome el lugar de de la Inquisición. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Bueno, estoy leyendo aquí el computador. Bueno, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, estaba leyendo aquí eh, eh, la, la versión, la Biblia de las Américas. Bueno, en cuanto el Señor, en esa parte, haré temblar no solamente los cielos y la tierra, era algo muy familiar, digámoslo así, en la historia del mismo pueblo de Israel, desde que se dieron las mismas tablas de la ley, y el mismo pueblo sabía y entendía el terror de aquello que se vivía por una manifestación
de la gloria de Dios y de esa manera. ¿Mm? Y eh, aquí habla de la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ya hemos visto en el contexto de que el pueblo se desanimó por la casa que no la veían en las mismas, como con las mismas terminaciones o las mismas características que tenía el templo de Salomón, y parte del desánimo era ese. Así que, ¿acaso alguien puede construir algo para que la presencia de Dios habite? O, bueno, ¿de qué manera se haría esto? Todo lo que el pueblo de Dios había hecho había sido mediante un modelo divinamente estructurado, diseñado, el cual reflejaba la misma gloria y la presencia de Dios, la misma gloria y la manifestación de Cristo. Y aquí prácticamente es entendido como una profecía mesiánica anunciando la llegada del Cristo. Por eso la gloria de esta casa será mayor que la primera, no por el esplendor arquitectónico, sino por la presencia del Mesías en ese segundo templo, que es prácticamente lo que habla este pasaje, el deseado de todas las naciones, y llenará toda la casa del Señor con su presencia, cumpliendo así en el ministerio del Señor Jesucristo, lo que vendría. Ahora recordemos que las bendiciones y todo lo que Dios proveería para esa edificación, las bendiciones ya ellos aún las habían experimentado de manera o en un contexto literalmente físico, ¿sí? Pero cómo Dios determinaba proveer y bendecir para terminar todas las cosas conforme su modelo o su propósito eterno, su providencia, pastor. Muy bien, pastor. Miren, Ageo tuvo 4 sermones básicamente en 2 meses. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que ver, porque a mí me inquieta bastante la preocupación que tiene Aquiles, porque hoy en día se quieren tomar algunos paralelos de enseñanzas sobre el templo, sobre algunos temas de iglesia del Antiguo Testamento y trasladarlos al Nuevo Testamento, como por decir, traigan las ofrendas para poder comprar un lote, para poder construir un lote, que es válido. No estoy diciendo que no sea válido, pero realmente la preocupación de tener un templo en el Antiguo Testamento es debido a la presencia de Dios. Recuerden que cuando Dios en cuanto liberó al pueblo de Egipto, ¿qué es lo que mandó a construir? El tabernáculo. Muy bien. Muy bien. Sí, eso es claro. Dio las dimensiones, dijo el cómo, dijo qué teníamos que poner, qué no teníamos que poner. Inclusive 2 hijos del profeta Aarón murieron por traer un culto extraño. Hoy en día muchas iglesias ni siquiera tienen un culto para Dios, sino es un culto para los hombres, aunque se invoca el nombre de Dios. Ya las liturgias históricas ortodoxas han perdido su razón en el culto del Día del Señor. Y eso es un llamado de atención para todos nosotros. ¿Por qué? Porque las reuniones eclesiológicas de domingo, que es un culto para presentar la obra de Dios que está haciendo, no es para adoración, no es para estar en comunión con Dios, sino para que el hombre se sienta contento, alegre, bendecido. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Y es algo que nosotros nos tiene que llamar la atención. Y hoy, y hoy tenemos que aprender, porque lo que está diciendo los versículos que nuestro querido pastor Luis Eduardo Hernández nos leyó y nos ha avanzado bastante,
tiene que ver con la presencia de Dios. Recuerden que el versículo 5 del capítulo 2 dice así: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que siempre esté en medio de su pueblo? El Espíritu de Dios, la presencia de Él. Perfecto. Entonces, esa es la razón de nuestros cultos. La razón del culto no es recoger ofrendas, la razón del culto no es asistencia social, la razón del culto no es ay, los viejitos están sin nada que hacer o las madres solteras. No, es la adoración a Dios. Como dice Romanos capítulo 12, para que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Entonces es ahí donde el versículo 6 comienza, porque así dice Jehová. En otras Biblias dice, así dice el Señor. En otras Biblias dice, así dice Dios. De aquí a poco yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar, la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria de esta casa, así ha dicho Jehová. Y eso es muy importante para nosotros. Mía es la plata, el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Básicamente, humanamente, ¿qué pensaríamos nosotros? Que el templo de Salomón quedará en pañales al templo que está construyendo Zorobabel. Recuerden que Dios llamó a Zorobabel y a Josué, uno gobernador y el otro sacerdote, para que dirijan esta construcción. Y esto es importante, yo quiero que nosotros consideremos, porque en el Nuevo Testamento la infraestructura no es importante. Me explico, ya no está en el centro de la ciudad como estaba el tabernáculo. ¿Desde cuándo les está recordando la promesa de la presencia de Dios en medio de ellos? Desde que los sacó de Egipto. Hay tres evidencias de la presencia de Dios en medio del pueblo que hace Dios. Una, el tabernáculo. ¿Cuáles son las otras dos, Andresito? Para no poner en problema al pastor Luis Eduardo. Con el tabernáculo, otra la nube y La otra la columna de Shekinah fuego. y la otra. La columna de fuego. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque su salvador, su protector, su libertador, su Dios está en medio de ellos. Y de ahí en adelante ellos son bendecidos y nadie puede con ellos. Entonces, esto es muy importante. Hoy en día tenemos que considerar por qué no es importante el edificio. Ahora, cuando yo digo que no es importante el edificio, no estoy diciendo que no tengamos edificios. Si tenemos edificios dedicados para que se reúna la iglesia ahí, ojalá pueda ser propio, ojalá pueda ser bonito, bien arreglado, pero ese lugar es el edificio donde se reúne la iglesia. Es comprensible. Por eso estoy aclarando. Y eso es lo importante. Ahora, cuando el pastor Luis Eduardo nos hizo así como nos puso la guillotina y nos cortó la cabeza y nos dejó sin clase, pero hay que retomar lo que él dijo porque todo lo que dijo es verdad. Está apuntando a Cristo. Acá está diciendo, hizo temblar los cielos, la tierra. ¿Cuándo tembló los cielos y la tierra? Cuando Cristo murió en la cruz. ¿Cuándo se fue derramada la gloria de Dios en todos los hijos de Dios y accedieron inmediatamente? Cuando el Espíritu Santo vino en el Pentecostés. 3,000 personas ungidas por el Espíritu Santo y la presencia de Cristo en nuestros corazones. Y todo el Nuevo Testamento nos corrobora. El segundo sermón de Ageo fue vital porque prometió que la presencia de Dios iba a pasar del templo de Zorobabel, ojo que ellos no lo sabían por si acaso, a estar en nuestros corazones. Y es algo que tenemos que meditar. Vamos a hacer un ejemplo.
que usted sea el único cristiano de su iglesia y llega al lugar de reunión y usted dice, no sentí la presencia de Dios, ¿qué significará eso? Que posiblemente el único pagano es vos, porque el que tiene al Espíritu Santo lo tiene, si no, no lo tiene. Y esto es muy interesante, por eso les pongo yo este cuadrito para que nosotros pensemos lo que está diciendo el profeta. La bendición de la presencia de Dios es muy, muy importante en medio de nosotros. Este es el segundo sermón que arranca desde el versículo 1 al versículo 9. Y es una manera de animar, porque casi siempre nuestros ojos están puestos en las cosas materiales o en las personas y no en aquel que mora en nosotros. Por eso, ¿qué pasó en Ageo? Recuerden que después de 70 años de haber estado exiliados, algunos al exilio llegaron jóvenes o niños con memoria y ellos habían visto el templo de Salomón. El templo de Salomón era una cosa magnífica, que cuando el sol al mediodía a las 11:12 estaba contra las paredes de la puerta del templo de Salomón, dice que eso era brillante, brillante que enceguecía. Y cuando vieron el templo de Zorobabel, ellos ¿qué hicieron? Fue desanimarse. Entonces recuerden que los versículos pasados, en el versículo 4 del capítulo 2, es un solo sermón, dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo de sacerdote, cobrar ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros. ¿Cuál es la razón de nuestro trabajo? La presencia de Dios. Si están conmigo, Jenicita, si está conmigo, estoy en lo correcto. Sí, señor. Muy bien, es la presencia de Dios. Puede que uno llegue en medio de personas desanimadas, flojas, que lleguen tarde, que sean irreverentes, irrespetuosas, pero si soy el único cristiano, yo me tengo que gozar la presencia de Dios, porque a Él estamos adorando, alabando. Y obviamente que esto tiene un sentido de profecía mesiánica, porque la experiencia de estar en la presencia de Dios real, que el Espíritu Santo está en nuestros corazones, solo vendrá después de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, fíjense, estos versículos de esta sección que estamos desarrollando, recibir la promesa de una gloria mayor es la presencia vívida de Dios en medio de nosotros, porque ellos ya estaban viviendo el cumplimiento de una promesa. ¿Saben cuál era? De reconstruir el templo para nuestro Dios. Dios está preocupado que su pueblo esté preocupado. Miren, Dios está preocupado que su pueblo esté preocupado de lo que realmente importa. Porque si no, ¿cómo los bendice? Su presencia, ¿qué trae? O sea, ¿qué nos trae para nosotros? Yo no sé cómo ustedes se preparan para venir al día del Señor. Yo, aunque sea el pastor, yo primero tengo que orar, pedir perdón por mis pecados, pedir al Señor que me dé sabiduría, que me dé el ánimo para poder cantar, que me dé el ánimo para no estar viendo a las personas que están hablando, cuchicheando, revisando su celular, porque como estoy al frente, lamentablemente tengo ojos para ver y rabia para sentir, pero después le digo, Señor, ayúdame, ayúdame porque, porque soy de carne. No sé, Pastor Luis Eduardo, si usted siente lo mismo que yo, pero yo creo que nosotros podemos poner esto de esa manera, ¿o no? Amén, pastor. Yo creo que, bueno, esta lección, o estos dos capítulos, esta lección 5 y esta lección 6,
Si me permite, pastor, hay una frase de David Platt, iniciando el capítulo 5 que dice, si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios y si queremos que nos use la mano de Dios, debemos de vivir según la palabra de Dios. Las experiencias por las cuales eh, o de las cuales estaba saliendo el pueblo cuando se escribe o cuando es enviado este profeta, era experiencias que ya habían pasado o que habían tenido amargas por haber dejado la ley del Señor. Un pueblo, dice el autor, que un pueblo desorientado en su caminar diario se desvía de la gloria divina. Y yo creo que esos espacios que se dan son los espacios que aprovechan o que tienen aquellos que precisamente se enfocan en, en esas, más en tener una megaestructura que en ser enfocados en la palabra de Dios, como le decía el pastor. Más se enfocan en cosas que son de interés personal o misional que aquello que la escritura está diciendo. Y el pueblo había experimentado y había vivido eso 70 años atrás, porque fue lo que se vivió y fue lo que profetizó el mismo Jeremías. Las comodidades en las cuales ellos querían vivir, las comodidades las cuales querían como siempre pernotar en ellas y aún desdibujar aquellas cosas que Dios estaba diciendo como un anuncio que vendría sobre ellos, desdibujando esa verdad absoluta para llevarlo precisamente a lo que es momentáneo, para ellos mm, alejarse a su manera o ya estando sin la palabra de Dios, alejados. Entonces debemos de considerar, ¿estamos seguros hacia dónde nos dirigimos? Porque podemos pensar Pensad en que vuestros caminos. estamos, eh, sí, pensar que estamos cerca, pero estamos tan distantes porque no hay seguridad, ¿sí? Porque estamos buscando precisamente nuestra propia satisfacción. También dice el autor es que necesitamos cambiar por completo de dirección. Y ese cambiar por completo de dirección, luego va a hablar de lo que es arrepentimiento, ¿sí? Que es precisamente vuestras casas están como lujosas No, no están y como, habéis pastor, dejado, estaban lujosas. Sí, es que lo curioso es, bueno, pastor, que el capítulo 1 hace ese énfasis, pensad en vuestros caminos. Y en el versículo 4 les dice claramente, es para vosotros tiempo, para vosotros el habitar en vuestras casas artesonadas y y esta casa está desierta. Recordemos que cuando ellos se devolvieron, Ciro les dio todos los recursos. Ellos venían ricos porque eran trabajadores bendecidos por Dios. Y por 16 o 17 años se dedicaron a construir sus casas, acomodar sus casas, olvidándose del templo de Dios y posiblemente la gran mayoría de comentaristas dicen eso. Ellos habían tomado, en vez de invertir en tener el templo de Dios arreglado, habían que hecho invertir en sus casas, pero esas casas ¿qué les producía? Les producía un desazón, un vacío, sembráis mucho, recogéis poco. Es como cuando usted tiene casa, carro, ya viajó por el mundo y siente ese vacío, hasta siente que derrochó el dinero. Y hoy viene en la parte que nosotros estamos meditando, pastor, solamente una reflexión pequeñita para apoyar lo que usted está diciendo, pastor. ok, pastor, sí, claro. Y lo tercero es, estamos siguiendo las indicaciones que Dios da y elaboro como unos interrogantes a lo que está afirmando el mismo autor, pero
yo creo que todas esas comodidades precisamente hacen un distanciamiento de lo que es lo que Dios está direccionando. Ahora, solo podemos cumplir la voluntad de Dios si Dios nos ayuda, porque si el Señor no edifica la casa, en vano vela la guardia. Entonces, ¿cuánto tiempo trazando su rumbo sin la ayuda divina? Y vemos lo que en el contexto previo a ese exilio tuvo que vivir el pueblo. Jeremías capítulo 10, versículo 23, nos plantea precisamente el autor eso, como el rumbo sin la ayuda divina. Entonces, totalmente sin la palabra de Dios, volvemos nuevamente a ese primer capítulo, ¿sí? Y es solamente cuando Dios, en el último versículo del capítulo 1, los últimos versículos, despierta el espíritu de Zorobabel, despierta el espíritu de Josué el sacerdote, hijo de Josadat, el espíritu del pueblo y también de todos los que hacían parte de las familias del pueblo para poder edificar. Y de hecho, el pastor hablaba, iniciando el capítulo 2, que el Espíritu Santo es el que prácticamente permanece entre ustedes y era una promesa cuando salieron de Egipto y era una seguridad para ellos no tener temor. Por eso tenían todos los medios, los recursos, las promesas, el cumplimiento de Dios en cuanto al pacto hecho para con sus antepasados y todas las garantías celestiales y divinas. Ahora, ¿cuál es la causa para no avanzar? Y eso también lleva a que se evaluaran eh, las consecuencias también de lo que estaban viviendo por haber menospreciado las ordenanzas de Dios o a los enviados de Dios para llevar a cabo lo que Dios demandaba. Entonces, Dios es la guía que necesitamos, ¿sí? Él los conocía mejor que nadie y Dios también sabía cómo o de qué manera o tras de qué se fueron para extraviarse, ¿sí? Y desde luego también tenía el poder, la gloria y la majestad de cómo hacerlos volver. Y de hecho, vemos las consecuencias cuando sembraban, vemos las consecuencias que se les iba el dinero como por saco roto, todo lo que empezaron a ver. Y luego el Señor les dice que Él era el que, sí, yo hice eso, sí, yo causé eso, ¿sí? Porque Él sabía también cómo hacerlo volver y que meditaran también en lo que la misma palabras decían en cuanto a las bendiciones y las maldiciones es volver nuevamente a lo que la misma ley de Moisés. Y este tercer punto, pastor, él era su creador y sabía qué les beneficiaba, ¿sí? Y como tal, aún en medio de las circunstancias que Dios había permitido, también sabía cómo hacerlos volver, pastor. No, espectacular, pastor. Y yo estos pequeños versículos del 6 a 3 los he podido ordenar de la siguiente manera. Dios sacude las naciones para establecer su gloria. Lo hizo para llevar a su pueblo a la disciplina por 70 años. Lo hizo para devolverlos, o sea, de manera irracional, mientras que todos los mundos conquistaban, este los devuelve, ¿sí? Y ahora sacude toda la nación porque lo importante es la presencia de Dios. No es el bienestar de las personas, pero lo curioso es que cuando estamos en la presencia de Dios, realmente sí tenemos un verdadero bienestar, porque nuestra vida es temporal, por lo cual no se va a llenar con casas, con carros, con vehículos, no se va a llenar con viajes por el mundo, con estrenos de cosas materiales. Y lo interesante es que todo apunta a la presencia de Dios en nuestros corazones. Por eso la visión de lo eterno nos debe impulsar a servir con esperanza, entendiendo que esta vida es temporal y que no importa lo que podamos hacer en esta vida o lo que no podamos hacer, no nos va a causar ni traumas, no nos va a causar perturbaciones, no nos va a causar desánimos o distracciones,
pero cuando vivimos de la mano de Cristo. Porque cuando Él dice todo el oro, toda la plata es mía, dice, ustedes usaron todos los recursos para construir sus casas y mi casa. Y esto es muy importante que nosotros miremos, porque lo que trae aquí entre líneas es un sacudimiento como juicio y purificación, porque le está diciendo, tú estás en tu casa, tienes tu televisor nuevo, pensando ahora en el siglo XXI, tienes carro, tienes tu economía arreglada, ¿y de qué te llena? ¿Sí? Sacudir en la Biblia implica conmoción, juicio, transformación, y Dios remueve lo que es inestable para revelar lo que es realmente eterno. Y yo les pregunto realmente a los que han podido estrenar cosas, viajar, ¿realmente eso los ha satisfecho? ¿Realmente ustedes han podido encontrar lo bueno de poder hacer estas cosas? Porque la escritura dice que no. Cuando nosotros consideramos algo que es importante, en la escritura y nos vamos a Hebreos 12:26, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y como veré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que se queden inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradando con temor y con reverencia. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros pensemos? No importa si hoy en esta vida hemos logrado títulos, dinero, poder o no. Jesús dijo en Juan 14, yo iré a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero recuerden que antes de eso les dice, no se turbe vuestro corazón o no se sacuda vuestro corazón, porque si se sacude, usted tiene que revisar. En este tiempo la gente había podido establecerse, construir sus casas, tener esa paz que el mundo ofrece. Porque es lo que te venden. No, primero estudia, primero tienes que tener tu economía arreglada para que tú puedas hacer otras decisiones. Miren, queridos hermanos, en este texto las naciones representan sistemas humanos que se oponen o se resisten a la voluntad de Dios. Para mí es lamentable que padres cristianos les enseñen a sus hijos, no se vaya a enamorar, no se vaya a casar, no vaya a tener hijos, porque se va a dañar la vida. Primero estudie, primero tenga su carrera. Eso no es bíblico. Lo bíblico es disfrutemos de la presencia de Dios. Y si te enamoras, te casas. Si te casas, tienes hijos. Si tienes hijos, Pastor Luis Eduardo, ¿usted fue padre joven o no? Sí, señor, gracias al Señor. Entonces, pero dígame, ¿fueron un estorbo para ser el pastor que es, para conocer al Señor y para ser realmente feliz? No, no, pastor. Amén. Entonces, No, fíjense que este texto tiene una profundidad más allá, porque cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios, la presencia de Dios nos tiene que traer una reflexión. ¿Cómo estoy viviendo? A veces vivimos un matrimonio de perros y gatos. ¿Por qué? Porque somos egoístas, porque estamos pensando en que si me hace feliz o no me hace feliz. Porque ese matrimonio no es para Dios. A veces criamos hijos con la frustración de que, llegó muy rápido ese hijo, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. Miren, queridos hermanos, Dios nos promete en estos pasajes que todo lo que Él quiere para nuestra vida, eso se va a hacer, eso se va a realizar, pero hay que ir de la mano de la presencia de nuestro Dios. En una segunda parte hay una expresión, dice, el deseado de las naciones. Y es ahí donde el pastor nos habla de Cristo. Y si quiere lo podemos comparar con Juan 1:14. No sé, pastor, si usted nos quiere explicar este punto que pongo en pantalla. Son 4 puntos creo que estoy tomando para esta parte.
Mi celular, yo te pedí. Recibir la promesa de una gloria mayor. Pero pastor, antes, en cuanto a lo que el pastor estaba hablando, si me permite hacer antes de pronto leer este punto, el pastor estaba diciendo algo que me llama la atención en cuanto a cómo Dios hace temblar eh, la tierra, los cielos y la tierra, ¿sí? Eh, vemos, eh, yo recuerdo unos días aquí en la ciudad de Villavicencio que se alertó algo en cuanto a una represa que se iba a desbordar y todo mundo aquí en la ciudad no sabía para dónde coger. De hecho, Les he dicho, entró el en camino pánico el seguro es Jesucristo al cielo. y todo el mundo salió corriendo para todos lados y no les importó abandonar, dejar todo tirado, aún hasta las mismas familias, hasta las mismas esposas dejaron y se fueron y abandonaron. ¿A los Yo hijos creo o al que marido? todo eso dejaron de la manera en como pudieron salir, se fueron. El Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Pensaba ahorita cuando el pastor hablaba también en cómo los ejércitos que se arman, los ejércitos con sus caballerías, con su infantería, con sus naves, con su fuerza aeroespacial y, y de un momento dice el soberano Señor que los derrotará, que las naciones como soberanos le son como la gota que cae del cubo. Dice que hará temblar las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a ese templo por más dominio y poder militar que se tenga y estrategia. Dios hace que su gloria sea manifiesta y de hecho me llama la atención que utiliza el Señor de los ejércitos celestiales. Como tal, este nombre o este término que nos da aquí las escrituras es que Él vence a cualquier ejército, a cualquier nación, todo lo que se levante en contra de Él y le da una seguridad al mismo pueblo precisamente para la promesa que luego se viene en cuanto al deseado de las naciones. Promesa que tiene su cumplimiento luego a futuro, pero que era en ese momento esperanzador para que se refugiaran en él y para que obedecieran en todo aquellas cosas. Luego en el versículo 9, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Entonces, en ese contexto da una seguridad, da una esperanza para luego de la llegada de ese deseado de las naciones, que es el Mesías, que es el Señor Jesucristo, quien vendría. Bueno, lo que hablamos hace un momento, en lo que es tradicionalmente entendido como una profecía mesiánica anunciando la llegada del Cristo, la llegada del deseado de las naciones. Y leo ahora sí los dos puntos que tiene el pastor. Muchos intérpretes ven aquí una profecía mesiánica. El deseado es Cristo, cuya venida trae la verdadera gloria al templo. Luego, en ese punto viene a hablar del versículo 11, pastor, no sé si lo tenga en una diapositiva luego, viene a hablar en cuanto a lo que es eh, eh, el cuestionamiento que hace Dios de los sacerdotes, que luego viene a hablar del versículo 11 en adelante, en cuanto a servicio, en cuanto a lealtad, en cuanto a oración, en cuanto a desempeño, en cuanto a la ceremonial y en cuanto a la intercesión, porque todo esto en la restauración apunta al deseado como uno de los oficios que es el oficio sacerdotal precisamente de nuestro bendito Cristo. En San Juan capítulo 1, en el versículo 14, pastor, permítame, lo ubico, 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros.
estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Ese deseado, ese cumplimiento en el contexto esperanzador que nos está trazando Ageo para el pueblo como tal, que estaba llamado a una reconstrucción de aquel lugar donde pri, pri, era primordial o primada la gloria del Señor en medio de ese pueblo, porque era el que prácticamente les daba la victoria y era el que vendría a derramar la bendición que luego experimentan ellos luego de esa obediencia. En este sentido, el sacudimiento prepara el escenario para la revelación del Mesías, quien encarna la gloria de Dios, que es el verbo que se hace carne, como lo traza en San Juan capítulo 1, versículo 14, pastor. Perfecto, pastor. El siguiente punto que quería tocar con sus mercedes era el siguiente, porque nos habla de la gloria futura, pero tenemos que tener una buena perspectiva para poder hacerlo, ¿sí? Entendiendo qué es lo que estaba pasando históricamente. Recuerden que las interpretaciones de los textos, hay una primera interpretación, el texto dentro de su contexto. Y habían personas, como les explicaba, que habían envejecido, llegaron y cuando vieron el templo de Zorobabel, pues se echaron a llorar. ¿Por qué se echaron a llorar? Sencillamente por una razón, porque el templo no era lo del templo de Salomón, ¿sí? La grandeza del templo de Salomón no la veían de la misma manera y eso les provocó desánimo, no ánimo, como diciendo, pues mi primer carro fue un Mercedes y cuando usted llega le regalan un Chevrolet Sail 2017, hasta No, viejito es. Señor, un Renault 4. o peor, un Renault 4. Entonces ellos se sintieron confrontados, pero él les dice que no es, como decía el pastor Luis Eduardo en la primera parte comentando, no es importante la edificación, lo importante era la presencia de Dios. Y aunque el segundo templo era un poco más modesto que el de Salomón, Dios promete que vendrá un templo que será mayor. Y fíjense que ese tercer templo no ha llegado. Y eso es importante. Solo esto se cumple cuando en Cristo el velo es rasgado y el Espíritu Santo es derramado en su iglesia. Más ampliamente se entiende cuando la iglesia se convierte en el nuevo templo, cuando se nos explica Pablo en Efesios. Cuando nosotros vamos al libro de Efesios, nosotros encontramos algo extraordinario. En estos versículos que están aquí citados, el 21 particularmente y el 22, que dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y yo quiero recordarles dos cosas aquí importantes, que el plan de Dios nunca ha cambiado. Cuando en Génesis Dios puso a Adán y a Eva, ellos dijeron, cuando digo a ellos estoy hablando del Dios Trino, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y les dio una orden, fructificad, multiplicad, llenar toda la tierra. O sea, tengan hijos, tengan descendencia. Porque el tener hijos no es para que nosotros suframos, seamos pobres, porque hay personas que dicen, ay no, pastor, es que eso es muy sufrido, eso es muy cansado, es que, ¿para qué tantos hijos? Mire cómo está el mundo, porque está el mundo como está, es porque no tenemos hijos cristianos, porque a veces tenemos un hijo o dos hijos y los criamos como si fueran pequeños príncipes. Si tuvieran 5 o 6 hermanitos, serían tal vez más pobres, más trabajadores, más resilientes, más generosos, más amplios, más fuertes. Pero a veces tenemos un princeso y una princesa y lo tienen todo y se creen dioses. Queridos hermanos, Ageo nos habla de la gloria futura del templo. Y si nosotros estamos entendiendo lo que estamos entendiendo, que el templo
ahora en el Nuevo Testamento. Ya no es el edificio, son las personas. Tenemos que hablar de santificación. Tenemos que hablar de purificar el corazón para un servicio aceptable, para que el templo del domingo no sea en medio de manchas de pecado, de malos olores del pecado, porque la Biblia dice que el pecado nos hace no oler, sino hiede. Yo no sé si me hago entender, pastor Luis Eduardo, o ¿sí se entiende? Pastor, recordemos también que somos llamados sacerdotes a prestar un servicio, ¿sí? De hecho, Ageo habla de ese sacerdocio o ese propósito fundamental del sacerdocio, que es vivir en la presencia de Dios. Y Ajá, y como están tal, estos versículos que están en pantalla. a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino de palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo de muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Se metió en el rancho, porque si usted vive una vida pecaminosa, una vida malvada, una vida hipócrita, si usted sus amigos son los del mundo, anda con familiares paganos, se mete a templos idolátricos, si está haciendo lo que es malo, si se mete a los templos de este mundo donde se adora el cuerpo, se adora los vicios, se adora los placeres terrenales, y quiere venir a presentar un culto racional, santo a Dios, no se puede. Eso es lo que está diciendo, ¿no, pastor? La presencia de Dios debe traer santidad, purificación. ¿O no es así, pastor? Claro que sí, pastor. De hecho, lo que está hablando el Señor, hace un momento mencionábamos precisamente eso. El Señor conocía el andar de ese pueblo, cómo estaban, y precisamente las consecuencias que vivieron fue porque traían y ofrecían prácticamente lo que ellos creían o creían conveniente dentro de un sistema que ellos mismos garantizaban como una perfección, pero el Señor que conocía prácticamente era un servicio, una adoración, la cual Dios desechaba. Porque era como sacerdotes vivir en la presencia del Señor. El autor habla, y si me permite, pastor, de 5 funciones claves del sacerdote para cumplir precisamente ese propósito fundamental. Y uno de ellos era el liderazgo en la adoración, la orientación y juicio, que era como actuaban como jueces tanto en asuntos civiles como rituales, aplicando la ley de Dios para resolver los conflictos y litigios que surgían entre los ciudadanos, la enseñanza de la palabra de Dios, que una de sus tareas más cruciales era la educación espiritual del pueblo, la enseñanza de la palabra de Dios, fiel enseñanza de la palabra de Dios, la dirección de ceremonias y ofrenda, y quinto, la intercesión por el pueblo. Y eran los sacerdotes los que intercedían por la nación de múltiples maneras, actuaban como mediadores para resolver diferencias legales entre personas y de manera crucial entre el pueblo y Dios al presentar ofrendas de expiación por los pecados. Entonces, todo ese contexto que deja ver en cuanto al oficio sacerdotal, pues lo que termina hablando el pasaje que leímos es que se habían apartado
de lo que era un sacerdocio dentro de un servicio, dentro de una lealtad, dentro de una adoración, y ese desempeño cuidadoso de las funciones no eran tenidas en cuenta, ¿sí? En lo que era ceremonial y en lo que era intercesión. Por eso el propósito de ese servicio fue que fueron diseñados para que el pueblo de Dios se adaptara a vivir en la presencia divina, a fin de que pudieran recibir todas las bendiciones que Dios había prometido a través del pacto al pueblo. Muy bien, pastor, nos está Pastor. ganando el tiempo. Ya debemos avanzar rápidamente esta última parte. Yo les había puesto acá un cuadrito para hablar que la presencia de Dios trae bendición. Eso es una promesa desde el Antiguo Testamento. Lo que usted nos decía sobre el tema de los sacerdotes es lo mismo. Lo mismo pasa con el pueblo de Dios. La misma palabra de Dios trae un énfasis natural que es espiritual, positivo, reconfortante que nosotros tenemos que hacer. Si obedecemos a Dios, tenemos que entender que estamos disfrutando de la presencia de Dios. Por eso no debemos olvidar que el libro de Ageo se dirige a un pueblo que ha regresado del exilio, pero ha descuidado la reconstrucción del templo. Dios les dice, aunque sus acciones parecen justificadas, Dios revela los problemas y es un problema del corazón. Cuando usted tiene justificación para no hacer las cosas de Dios, cuando usted no se enfoca en la gloria de Dios, por lo general Dios destruirá todo lo que usted está construyendo. A veces pasa con matrimonios, con la economía, a veces pasa con nuestras profesiones, pasa con nuestros propios proyectos, porque Dios quiere que volvamos nuestros ojos a Él. Por eso en Ageo 1, 5 y 7 dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Dios quiere una obediencia activa, reflexiva, que nosotros sepamos que la prioridad es Él y Él bendecirá nuestro corazón, porque miren, la purificación de nuestro corazón que trae arrepentimiento sincero, una motivación centrada en Dios y una consagración renovada, alientos para poder hacer la obra de Dios. Hoy, ¿cómo nosotros podemos decir que hemos vuelto a Dios? Porque nos arrepentimos de estar en el mundo. Del mundo que recogemos, ingratitudes, traiciones, desánimos, pérdidas, porque el pueblo tiene que reconocer su negligencia y responder con obediencia. La verdadera purificación, santificación comienza con un cambio de actitud, de dirección que tenemos para nuestra vida. Y nuestra motivación debe ser centrada en Dios. No basta en hacer cosas religiosas. Dios busca un corazón que lo honre. El servicio aceptable nace de una devoción auténtica. Yo les pregunto, queridos hermanas y hermanas hermanas y hermanos que están acá, o hermanos y hermanas que están acá, ¿realmente están comprometidos con Dios? ¿Realmente lo están haciendo para Dios? Así no reciban el reconocimiento en la iglesia que desean o de los hermanos reciban lo que se necesita. Porque la purificación del corazón implica un servicio aceptable a Dios. ¿Y esto cómo se define? Aquel que fluye de un corazón restaurado. O sea, las acciones, usted cuando canta, ¿le canta realmente a Dios o para que lo vean? Usted va en adoración, usted cuando ora, ora convencido que Dios le está escuchando lo que Dios dice, lo que usted dice, perdón, ¿cómo lo dice? Sus acciones, sus oraciones, sus cánticos están alineadas con el propósito de Dios o con intereses personales. Yo he visto, queridos hermanos, que saben mucha teología, pero ellos viven de la iglesia y tienen intereses personales cuando están dentro de la iglesia. Y no lo hacen para la gloria de Dios, porque lo que se hace de un corazón santificado por Dios produce frutos duraderos, porque Dios se glorifica en ese templo reconstruido.
¿A qué me refiero? Cuando Dios nos trae el arrepentimiento, Él comenzó una buena obra y la está perfeccionando. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a fallar. Queridos hermanos, yo llamo su atención. No confíes en tu corazón, confía en lo que Dios está haciendo y los métodos que Dios ha dicho. Apartarnos del mundo, consagrarnos para el Señor, obedecer. La presencia de Dios tiene que traer obediencia a nuestro corazón. Hay una prioridad. Comenzando clase, yo le decía a un querido hermano, porque me decía, ay, pastor, es que el trabajo, el trabajo. Entonces, oremos porque Dios te quite lo que te estorba para que puedas servir al Señor. Amén. Amén, Andresito. Amén, amén. Porque hay que tener prioridades. Primero Sí, es sí. lo de Dios. Primero es lo de Dios. Primero es sobre mi llamado. Los queridos hermanos, los pastores renunciamos a nuestros sueños, a viajes, por amor a la iglesia. Inclusive hasta estrenar o carro nuevo o moto o darnos un paseíto simplemente por la devoción a la iglesia. Miren, llevo 14 años de pastor, no tengo un tiempo de vacaciones. Y cuando se supone que voy de vacaciones, estoy predicando, estoy enseñando, estoy compartiendo. Realmente en nosotros no tenemos vacaciones. Estamos en función de Dios porque lo que hace Dios produce frutos duraderos y su gloria está manifestada en ese templo reconstruido. Recordemos que nosotros nos fuimos sacados de las tinieblas y somos piedras vivas, labradas, limpiadas, desmanchadas por Cristo. Y no importa si este cuerpo se está deshaciendo en medio de la enfermedad, en medio de la vejez o de la vejentú, ¿no? Pero seguimos adelante. Isaías capítulo 1, 11 al 17, Dios rechaza sacrificios sin justicia. O sea, hay personas que dicen, ay, es que estoy viviendo una vida piadosa, pero le roban al huérfano, al extranjero, a la viuda, al familiar que se deje, porque en el nombre de Dios le roban las cosas a las personas de lo que Dios les dio. Y Dios aborrece ese tipo de adoración, ese tipo de vida. Hebreos 12:28, sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Es la enseñanza central. Mateo 5:8, bienaventurados los que de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Recuerde que su corazón, mi corazón, no es evaluado por el pastor, no es evaluado por los ancianos, por el presbiterio, por el consistorio, es evaluado por nuestro Dios. La presencia de Dios trae purificación a nuestro corazón y es lo que dice aquí Ageo. Lo inmundo no puede santificar y lo santificado no santifica lo demás, porque el que santifica es Dios. Eso es maravilloso y eso es hermoso. Por eso, queridos hermanos, Ageo 2 del versículo 14, del 10 al 14, nos dice algo muy claro, la santidad no se transmite automáticamente, la impureza sí. Cuidémonos de no contaminarnos. Dios busca un pueblo consagrado, no solamente activo y reflexivo, como que, yo voy el domingo a la iglesia. No, tenemos que ir con pasión, con agrado, con compromiso, prepararnos, dejar nuestra ropa planchada, llegar a tiempo, orar por los hermanos, porque a veces seguimos, miren, a mí me pasa, no sé si el pastor Luis, ¿no? Entonces, todos llegan tarde porque los ancianos llegan tarde o porque alguien llega tarde, pero nunca dicen, venga, el pastor llegó temprano, el pastor está ahí, vamos a ayudarle. Sigamos el ejemplo del que hace lo bueno y no de los que hacen lo malo. Por eso, como aplicación pastoral, el servicio sin santidad contamina la obra. Y es preferible estar solos o con poquitos, pero que estemos buscando lo mismo, la gloria
y la santidad de nuestro Dios y de nuestra vida. Amén. Terminé rapidito porque el tiempo se nos ganó. Pastor Luis Eduardo, sus últimas palabras. No porque se vaya del mundo, sino porque nos toca terminar la clase. No, pastor, invitarlos a la próxima clase. El verdadero problema de Israel era un problema espiritual. Dios, en su misericordia, nos permite a través de su palabra, a través de este curso y bueno, de cada curso, o en el enfoque que el pastor le da, que es un enfoque muy pastoral, De eso nos se permite trataba. hacer los correctivos pertinentes, no solamente como pastores, como ancianos, como diáconos, sino también como esposos, como familia, como esposas, hijos. Bueno, en el rol que Dios nos tiene, es que en ese rol, oficio, bueno, como el Señor nos tenga en la iglesia, recordemos que somos llamados a adorar a Dios y que nuestro servicio debe de ser agradable y todo enfocado en la gloria del Señor. Amén, pastor. Muy bien, queridos hermanos. No sé, Andresito, si nos despiden. Yo sé que tú comenzaste, pero despídenos en oración. Es muy bueno, Bueno, Señor. porque Amado Señor, hoy le he tomado mucho el pelo, perdónenme. no, tranquilo. Sí, también lo tomo como aprendizaje, no se preocupe. Es que lo estoy haciendo con un poquito de ironía. Sí, yo lo sé. Yo sé tomar la Lo he ironía. tomado como discípulo, dijo un amigo, solo que usted no lo sabe. Muchas gracias. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por el tiempo de mis hermanos, de Pastor Juan José, el Pastor Luis. Gracias porque sé, Señor, que tú eres el que da la sabiduría y de tu boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y le has permitido a ellos, Señor, transmitirnos una noche más la sabiduría, Señor, que proviene de ti. Te pido, Señor, que seas tú dándonos un descanso grato en la noche de hoy a cada uno de nosotros y permitiendo, Señor, que esta clase no haya terminado, sino que apenas empiece en nuestras vidas, que haya un despertar, haya un revivir en cada uno de nosotros para el servicio a tu obra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Gracias, Bendiciones pastor. para todos. Dios Bendiciones. los guarde. Amén. Chao a todos. Por la Bendiciones. enseñanza. Gracias a Que todos. estén bien. Bendiciones. Muchas Bendiciones gracias. para los hermanos. Chao, hermanos. Que descansen